Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my, do on my. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para el Fuck You. A continuación, continuaremos con nuestro estudio de materiales 2. Particularmente, el tema que nos trae al día de hoy es corrosión. Esta es la segunda parte, corrosión. A continuación veremos entonces, según su morfología. En el video anterior analizamos húmedo y seco. Y ahora vamos a ver todas estas, la galvánica, picadura, rajadura, etcétera, etcétera. Bien, sin más, pasamos a la siguiente. La corrosión uniforme. El ataque o la degradación ocurre sobre la superficie y se extiende a lo largo de toda la pieza, como se ve en esta imagen. O gran parte de ella, depende de la zona sobre la que no ocurre, en qué situación está. Muy bien. ¿Cómo sucede esto? Bien, lo que ocurre es que sucede una gradual pérdida del espesor hasta que ocurre la falla, porque básicamente lo que estamos viendo es analizar por qué ocurren estas fallas. Bien, así que esta corrosión uniforme se debe a ese desgaste que tiene el material por la corrosión, que es una salida del material, digamos. Se empieza a volver poroso y como todo lo que ya vimos antes. Bien, entonces desde el punto de vista de la pérdida de material, es la forma de corrosión más importante. ¿Por qué? Porque es general, ocurre en toda la pieza o casi todo. Bien, y desde el punto de vista de la apariencia, bueno, surgen problemas, ya, pero sí, bueno, la apariencia puede ser importante, depende de la pieza en donde está, ya. La forma de protegerla es mediante protección catódica, ya uso de pintura, recubrimiento metálico, recubrimientos metálicos, o simplemente una adecuada metalurgia. La velocidad o tasa de corrosión es fácil de estimar y la vida remanente se puede pronosticar con aceptable exactitud. ¿Por qué es fácil de estimar? ¿Por qué? Porque la corrosión uniforme en este caso es externa y uno puede medir en milímetros cómo va avanzando la corrosión. Bien, entonces uno puede en función a eso medir el espesor de la corrosión y fijarse, bueno, más o menos en qué tiempo esto va a fallar o ya va a ser inutilizable, inservible, mejor dicho. Bien, esto que nosotros vemos aquí es la fórmula para realizar una estimación de la vida remanente. Bien, este W representa el peso, que está en miligramos. Esta es la densidad del material, está en gramos sobre centímetro cúbico. Esta A es el área en centímetros cuadrados del material y este es el tiempo en horas. Bien, fíjense ustedes que los valores de este remanente, que son menores que 0,5 milímetros por año, son medianamente aceptables. Bien, mayor que esto ya no son tan buenos. Básicamente tenemos que buscar que sea un número pequeño. Bien, ¿cómo se llega a esta ecuación, a esta expresión? No hace falta que la sepamos, al menos no por ahora. Como la mayoría de los tipos de corrosión de metales
este de aquí es un fenómeno electroquímico. Ya saben ustedes qué significa electroquímico. O sea, en la parte que nosotros habíamos visto acá, que está relacionado con la parte húmeda. Bueno, entonces lo que dice es que a escala microscópica podemos decir que las reacciones de óxido-reducción ocurren en toda la superficie expuesta, existiendo infinitos microcátodos y microánodos repartidos uniformemente, y estos son móviles. Bien, entonces esto es óxido-reducción. Luego, la corrosión galvánica, que sería nuestro siguiente tema de interés. Este tipo de ataque localizado entonces surge cuando se acoplan eléctricamente materiales conductores distintos y se encuentran inmersos en un mismo electrolito. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con estos dos materiales que están acoplados e inmersos en un electrolito? Bien, se tienen que dar tres condiciones esenciales para esta situación: un electrolito en común, un vínculo eléctrico, y los metales deben poseer diferentes potenciales en su superficie. Bien, la fuerza impulsora que da lugar al proceso galvánico o fuente de corriente galvánica es la diferencia de potencial entre los metales acoplados. Por eso es que una de las condiciones, como vemos acá, es que los metales deben poseer diferentes potenciales en la superficie, ¿bien? Porque debido a esa diferencia de potencial es que se da el proceso galvánico. Bueno, y bueno, la dirección de la corriente bien, de los dos materiales, la dirección de la corriente dependerá del comportamiento galvánico de estos dos materiales, bien, respecto del electrolito. Bien, de estos dos metales, el de menor resistencia a la corrosión resultará atacado, bien, y la superficie se volverá ánodo, mientras que el de mayor resistencia a la corrosión, bien, no sufrirá el ataque y su superficie se convertirá en cátodo. Bien, fíjense acá, el de menor resistencia se va a corroer, bien, o sufrirá el ataque, y el de mayor resistencia a la corrosión no se va a corroer. Bien, los factores que afectan entonces la tasa de corrosión en una cúpula galvánica formada son la magnitud de la diferencia de potencial entre los metales y aleaciones, la naturaleza del medio y la relación de áreas de los dos componentes. Bien, estos tres factores los hemos visto en esta parte que estoy marcando ahora. Con respecto a la magnitud de la diferencia de potencial entre los metales, bueno, si la diferencia es muy grande, ahí se dará lugar entonces al proceso, bien, y se verá el flujo de corriente galvánica. Bien, entre el de mayor resistencia y el de menor resistencia se elegirá, ahí en realidad no se elige, sino que el de menor resistencia es atacado directamente. Bien, y también es importante la relación de áreas entre ambos componentes. Fíjense ustedes que la corrosión galvánica no necesariamente es la más común. Bueno, hemos visto que se establece cuando dos metales distintos entre sí actúan como ánodo y como cátodo. Bien, entonces aquel que tenga
el potencial de reducción más negativo procederá como una oxidación. Bien, y el metal, o bueno, dice acá, o especie química que exhiba un potencial de reducción más positivo procederá como una reducción. Bien, entonces, puntos importantes acá. El potencial de reducción más negativo procederá como una oxidación. Bien, entonces el de potencial de reducción más negativo procederá como una oxidación. Bien, y el potencial de reducción más positivo procederá como una reducción. Bien, ok. Entonces, este par de metales constituye la llamada pila galvánica, que era lo que habíamos visto en el primer video. Bien, donde la especie que se oxida, o sea el ánodo, cede sus electrones a la especie que se reduce, o sea el cátodo, que es quien acepta los electrones. Muy bien, entonces ya hemos podido ver cómo funciona esta situación. A continuación veremos cómo es la relación de área y la geometría. Bien, en este caso, entonces, esta relación de área es el cociente entre el área de superficie ocupada por el cátodo, que es el metal más noble, y el área del más activo. Una relación elevada resulta desfavorable en cuanto
En estas condiciones la densidad de corriente en el ánodo se ve incrementada, conduciendo a un aumento de la corrosión. Eso significa que el ánodo libera más electrones. Bien, y esto es más crítico si la cúpula galvánica está bajo el control catódico. Bien, cuando el área anódica es comparativamente mayor a la catódica y la cúpula está bajo control catódico, se produce entonces un efecto acelerador, bien, muy débil como consecuencia de que la densidad de corriente catódica es la que se incrementa y que predomina la polarización del metal más noble. Bien, esto ¿qué quiere decir? Vamos a verlo en algo que he preparado para ustedes, que es lo siguiente. Esto, el efecto de área. Bien, básicamente ahí está. Un área de relación desfavorable es constituida por un área catódica grande y una anódica pequeña. Bien, entonces, con la aplicación de una cierta cantidad de corriente en una pareja metálica, por ejemplo, de electrones de cobre y de hierro de diferentes tamaños, la densidad de corriente es mucho mayor para el electrodo más pequeño que para el más grande. Por ello, que el electrodo anódico más pequeño se correrá mucho más rápido que el que debe evitar, por lo que debe evitarse la relación de área cátodo grande con superficie de ánodo pequeño. Bien, ¿por qué? Porque el ánodo se va a corroer muy rápido. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en la corrosión galvánica? Como primero, el uso de una capa protectora entre metales diferentes evita la reacción de los dos metales. Bien, luego el tamaño relativo del ánodo y el cátodo, que es lo que recién vimos, que se conoce como efecto de la zona. Bien, como es el ánodo el que se corroe más rápido, cuanto más grande sea el ánodo en relación al cátodo, menor será la corrosión. Bien, entonces si el ánodo es más grande que el cátodo o no es tan pequeño como veíamos en la filmina anterior, entonces menor será la corrosión. Por lo contrario, como veíamos en la filmina anterior, un ánodo pequeño y un cátodo grande harán que el ánodo se dañe fácilmente. Bien, y por último, la pintura y el revestimiento pueden alterar estas zonas que son expuestas. Bien, otro punto es la aireación del agua de mar. El agua pobremente aerada puede afectar los aceros inoxidables y moviéndolos más hacia el final de una escala anódica galvánica. Bien, también el grado de contacto eléctrico. Cuanto mayor sea el estado de contacto eléctrico, más fácil será el flujo de corriente galvánica. La resistividad eléctrica del electrolito. Al aumentar la resistividad eléctrica del electrolito, disminuye la corriente y la corrosión se hace más lenta. Esto es importante porque a nosotros siempre nos interesa, bueno, la mayoría de las veces nos interesa una corrosión lenta. Entonces aumentamos la resistividad del electrolito. Bien, ahora otro punto es el rango de diferencia. Muy bien, me van a disculpar que he recibido una llamada. Bien, el rango de diferencia de potencial individual entre los dos metales. Entonces, es posible que los distintos metales puedan solaparse en una gama de diferencias de potencial individual. Esto significa que cualquiera de los metales podría actuar como ánodo o como cátodo dependiendo de las condiciones que afecten a los potenciales individuales. Bien, entonces esta básicamente es la relación de los potenciales.
Bien. Ahora, la cubierta del metal con organismos biológicos. Los limos que se acumulan en los metales pueden afectar a las zonas expuestas. Bien, así como la limitación de caudal de agua circundante por aireación y la modificación del pH. Bueno, pero esto no nos interesa mucho. Bien. Esto sí nos interesa un poco más. Los óxidos. Algunos metales pueden ser recubiertos por una fina capa de óxido. Algunos metales entonces pueden ser cubiertos por una fina capa de óxido que es menos reactiva que el metal desnudo. Bien, es menos reactiva. Entonces limpiar el metal puede retirar esa capa de óxido y aumentar así la reactividad. Bien, la humedad puede afectar a la resistencia electrolítica y al transporte de iones. Temperatura. La temperatura puede afectar la resistencia eléctrica y el transporte de iones. Bien, la humedad. La temperatura puede afectar a la tasa de resistencia de los metales y otros productos químicos. Por ejemplo, las temperaturas más altas tienden a acelerar que los aceros sean menos resistentes. Bien, por ejemplo, a los cloruros. Y el tipo de electrolito, la exposición de una pieza de metal a dos electrolitos diferentes, ya sean diferentes productos químicos o diferentes concentraciones del mismo producto, puede causar que una corriente galvánica fluya por el interior del metal. Bueno, entonces eso es básicamente en algo más de profundidad el tema de las relaciones de áreas y varias características que afectan esto de la corrosión galvánica. Bien, entonces para cerrar esta filmina, la relación entre área tiene que ver con cuán grande es el cátodo o el ánodo. Bien, entre más pequeño sea el ánodo respecto del cátodo, mayor será la corrosión. Bien, y entre más grande sea el ánodo, menor será atacado. Bien, hay dos cosas más que tenemos que ver acá, que es la geometría y la distancia. Bien, con respecto a la geometría, el flujo de corriente de corrosión siempre toma lugar por el camino de menor resistencia eléctrica. Bien, y con respecto a las distancias, los metales disímiles, ubicados muy próximos entre sí, sufren un ataque galvánico más severo que aquellos que están más apartados. Bien, entonces este efecto dependerá de la conductividad del electrolito. La corrosión de rendija o por rendija. Bien, este esquema ya lo habíamos visto antes también. Es una forma de corrosión localizada asociada a zonas en donde el medio reactivo permanece estancado. Bien, allí el medio experimenta cambios en las concentraciones de los diferentes elementos que dan inicio al ataque. Bien, entonces como podemos ver en este esquemita, nosotros tenemos como dos cañerías ahí y una zona estanca. Bien, entonces lo que ocurre acá es que empiezan a interactuar el ánodo y el cátodo, donde el cátodo es la zona que está más cerca de donde está actuando el oxígeno, bueno, o sea, más exterior. Acuérdense de la barra de hierro introducida en el agua, me parece, o en un electrolito, no recuerdo bien. El hecho es que esta zona de acá, donde ustedes ven las flechitas, es el cátodo, la que está en contacto con el oxígeno, y el ánodo es la que no está en contacto con el oxígeno. Bien, a la que no le llega mucho el oxígeno. Bien, entonces, ¿cuáles son los diferentes elementos que dan inicio a este ataque?
la baja concentración de inhibidores, la baja concentración de oxígeno, bien, como acabamos de mencionar. Y bueno, ¿qué ocurre? Se aumenta la acidez y genera iones peligrosos como los cloruros. Esto no sé si es importante. Bueno, los iones peligrosos, pues. Entonces aquí tenemos un esquema. Esta imagen la verdad que no sé qué vaina es, así que no la voy a explicar bien, pero sí, este esquemita está muy bueno porque nos va mostrando las etapas de corrosión de cómo ocurre con un metalcito. Y si ustedes se fijan, aquí tiene un orificio donde hay agua. Bien, como esta parte de acá derecha, digamos, de la etapa 1 está en contacto con el oxígeno, ¿bien? Se convierte como una especie de cátodo, como podemos ver acá, y aquí el ánodo. Entonces hay una circulación de electrones entre el ánodo y el cátodo, bien. Entonces se empieza a desgastar toda la zona anódica y empieza a aparecer lo que sería ya el hollín, algo así, bien, que es producto de la corrosión. Entonces esa es la corrosión por rendija, básicamente una corrosión localizada bien, asociada a un medio reactivo que permanece estancado. ¿Bien? La corrosión por picadura. Esta forma de corrosión también es localizada, porque se forma se forma en superficies de pequeñas cavidades. Bien, estas son varias de las formas que tiene. Y lo que tenemos acá a la izquierda, que son básicamente 5. Bien, y bueno, este tiene ciertas características que, por ejemplo, este tipo de corrosión resulta peligrosa porque es difícil su detección. Bien, y básicamente no tiene mucha pérdida de material. Bien, lo que ocurre es, como ustedes pueden ver acá en el cuarto gráfico de arriba hacia abajo, ahí si el observador estuviera acá, lo que ve es un puntito, pero dentro está todo destrozado, hay un huecazo ahí. Entonces ese es un gran problema, la corrosión por picadura. Bien, por eso resulta entonces peligrosa. Y como es localizada y es pequeña, es difícil de detectar. Una picadura puede entonces iniciarse en una heterogeneidad de la superficie, ya sea química o física. Hay un problemilla ahí en el material o lo que sea, algún defecto superficial, alguna incrustación, alguna partícula de segunda fase, que anda a saber qué es eso, una segregación de borde en el borde de grano, rayas, golpes, presencia de residuos, cosas así. Bien, básicamente una heterogeneidad en la superficie. ¿Por dónde empiezan las picaduras? Por la superficie. ¿Hacia dónde se van? Hacia dentro del material. Bien, ¿es difícil detectarla? Es difícil detectarla. Bien, ¿es un problema? Es un problema. Muy bien. Muy bien, el mecanismo entonces para la corrosión de picadura es el mismo que el de la corrosión por rendija que veremos en un momento. Bien, aunque la diferencia de este no requiere la existencia de una ranura o una rendija para iniciarse. Bien, es probable que la picadura se inicie en puntos tales como los citados antes o los que vamos a citar en un ratito, pero una vez iniciada la disolución localizada se produce un consumo de reactivo en la picadura y hay un aumento de la acidez y las especies aniónicas, cloruros tal cual ocurre
en la rendija. Bien, o sea, es el mismo proceso. Ahora, esta corrosión por picaduras también se llama pitting. Bien, y lo podemos ver así. Estas son explicaciones alternativas. Recuerden que todo esto lo van a ver en el blog, lo podrán descargar, etcétera. Bien, estas corrosiones entonces por picadura son un fenómeno localizado, lo habíamos dicho, se manifiesta en las anomalías. Se manifiesta por anomalías. Bien, básicamente podemos decir que son agentes químicos. Ya habíamos visto que no es que necesariamente tienen que ser agentes químicos, digamos, pero estos son los que hacen que esto se produzca. Pueden ser hendiduras, pueden ser alguna falla en el grano, alguna impureza, lo que sea. Bueno, pero básicamente son estos agentes químicos los que hacen los que permiten que crezca rápidamente hacia el interior del material la picadura y se puedan generar estos daños. Bien, habíamos dicho entonces, hacemos énfasis en que la picadura es localizada. Entonces el ataque que resulta en los huecos del metal, el ataque resulta en esos huecos de metal, y estos huecos suelen ser pequeñitos, bien, y aparecen juntos. Bien, eso va a dar la impresión de poros, como vamos a ver en unas imágenes posteriormente, y esto es lo que causa que el equipo falle. Estas cavidades que se forman pueden variar en su cantidad, en su tamaño y en su forma. Bien, estas picaduras pueden contribuir de manera importante entonces en una falla general, en las herramientas o lo que sea, bien, o en los componentes de una máquina o lo que sea, dando como consecuencia la falla por corrosión bajo tensión, que es lo que vamos a ver más adelante. El picado entonces se puede presentar en varios metales y aleaciones, pero los aceros inoxidables y las aleaciones de aluminio son susceptibles en especial a este tipo de degradación. Los aceros inoxidables y las aleaciones de aluminio veremos más adelante. Ahí tenemos entonces en nuestra imagen de la izquierda cómo ocurre el proceso de la picadura. Bien, y ahí tenemos en la parte derecha un ejemplo de cómo podemos apreciar la picadura. Bien, fíjense ustedes en nuestra imagen inferior izquierda como tenemos el aire, el oxígeno, altas concentraciones de oxígeno, digamos. Aquí tenemos entonces nuestra picadura, y acá ya bien abajo vemos que tenemos el ánodo. Bien, esta zona del ánodo, esta zona del cátodo. Si ustedes se fijan, es como si esto fuera el agua que veíamos en la anterior, la que veíamos antes, cuando teníamos agua, un conducto. En esta, la que es por rendija, solo que en este caso nosotros lo que tenemos es oxígeno, y este es el proceso, digamos. Tenemos el oxígeno ahí, cómo transitan los electrones, lo podemos ver en esta filmina, bien, que es parecida a la que teníamos recién, donde nosotros tenemos el oxígeno, los oxidrilos, y el tránsito de los electrones. Bien, entonces esto se va desgastando acá y se va corroyendo.
Bueno, muchas aleaciones que se pasivan en un determinado medio son poco resistentes a la corrosión por picadura. Bien, las que se pasivan en un determinado medio son poco resistentes a la corrosión por picadura debido a las especies como los protones, los cloros, bien, que destruyen la capa pasivadora dentro de la picadura o intersticios. Ok, entonces nosotros estamos diciendo que muchas aleaciones que se pasivan en un determinado medio son poco resistentes a la corrosión, bien, porque estos elementos H más y Cl menos, bien, destruyen la capa pasivadora. Pero ustedes me dirán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la pasivación? Bien, la pasivación entonces se refiere a la formación de una película inerte, ¿sí?, o relativamente inerte sobre la superficie de un material. En este caso es un metal. Bien, esta capa lo enmascara en contra de la acción de estos agentes externos. Bien, aunque su relación entre el metal y el agente externo sea termodinámicamente factible a nivel macroscópico. Bien, entonces la capa o esta película pasivante no permite que estos puedan interactuar, de tal manera que la reacción química o electroquímica se ve reducida o completamente impedida. Bien, normalmente es reducida, pero bueno. Ok. Entonces, recuerden que ya habíamos dicho que la picadura favorecía la corrosión bajo tensión. Bueno, bien, esta corrosión entonces bajo tensión ocurre por una combinación entre el metal, el medio y el estado de tensión. Morfológicamente es del tipo localizada también, con finas grietas, como se puede ver en la pantalla. Estas finas grietas penetran el material, bien, y de esta manera se genera esta corrosión. Bien, estas fisuras inducidas por la acción combinada entre el estado de tensiones suficientemente elevados y la presión en un medio reactivo son las que con las que tenemos que cuidarnos. Entonces, bien, el estado de tensiones puede ser debido a esfuerzos del servicio o bien introducidos por operaciones previas como conformados, soldaduras, tratamientos térmicos, mecanizados, etc. Bien, entonces para combatir este tipo de corrosión bajo tensión, nosotros deberíamos usar una metalurgia adecuada. Debemos tratar en lo posible de disminuir las tensiones, eliminar las especies reactivas del medio. Ya habíamos visto que los protones, el oxígeno, el cloro, los oxidrilos son especies reactivas que atacan el material. Bien, evitar diseños que generen sitios estancos. En los sitios estancos, acuérdense, se forman la corrosión por rendija. Bien, y efectuar recocidos que son los que quitan la tensión. Bien, claramente luego de los procesos de fabricación. Bien, entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una pieza a la que se le ha ensayado una tracción en este sentido horizontal. Bien, y en la punta, en la curva esta, nosotros podemos ver
lo que ocurre con esta corrosión bajo tensión. Entonces está todo esto agrietado. Bien, ahí tenemos entonces una imagen en una muy buena calidad. Aquí dice electroquímica o galvánica, ¿sí? Pero esto es para entrar en un blog, ¿sí? Y básicamente ahí en este blog tú puedes encontrar varios tipos de corrosión, entre ellos donde está esta imagen, que está bastante buena. Muy bien, entonces nosotros seguimos con la siguiente corrosión, que es la cavitación. Básicamente tiene lugar cuando la presión de un fluido líquido disminuye por debajo de su presión de vapor. Esto genera entonces unas burbujitas que cuando alcanzan zonas de alta presión colapsan de manera implosiva. En la imagen izquierda nosotros podemos ver las consecuencias de la cavitación, y en la imagen derecha podemos ver qué ocurre con las tensiones, ¿sí? Y con las presiones. La cavitación entonces puede ser evitada disminuyendo gradientes bruscos de presión, no cayendo por debajo de la presión de vapor del fluido, etc. ¿Cuáles son los sitios donde ocurre más este fenómeno? Bueno, en los lados de succión de una bomba, donde ocurre la descarga de una válvula o un regulador, una geometría que altere el flujo del fluido, ¿bien? O básicamente condiciones del proceso que den lugar a estas expansiones súbitas. Muy bien, antes de irnos de la cavitación y ver lo de la corrosión intergranular, veremos lo siguiente. Una versión, digamos, así como estamos desarrollando el tema sobre la cavitación, ¿ya? Se llama cavitación o aspiraciones en vacío, ¿bien? Y es un esfuerzo hidrodinámico que se produce cuando el agua o cualquier fluido en estado líquido pasa a gran velocidad por una arista afilada, ¿bien? También, que es otra forma, ¿no? Produciendo una descompresión del fluido debido a la conservación de la constante de Bernoulli. Puede ocurrir que se alcance la presión de vapor del líquido de tal forma que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente al estado de vapor. Bien, entonces se forman burbujas, o más correctamente cavitaciones. Esas burbujas formadas viajan a zonas de mayor presión e implosionan. Entonces el vapor regresa al estado líquido de manera súbita, aplastándose bruscamente las burbujas, produciendo una estela de gas y un arranque del metal de la superficie en la que se origina este fenómeno. Entonces, para ir cerrando el tema de la cavitación, básicamente, términos importantes, ocurre con aspiraciones en el vacío, ¿sí? Es un efecto hidrodinámico, ocurre con un fluido que viaja a gran velocidad, bien. Lo que puede ocurrir entonces es que se alcanza una presión tal que este líquido se forman una especie de vapor en burbujas, que es lo que se llama cavidades. Bien, esas burbujas viajan a zonas de mayor presión e implosionan.
Bien, esta implosión hace que se extraiga una pequeña porción de material, o sea, arranca el metal o el material, bien, de la superficie. Bien, y eso es básicamente lo que ocurre con la cavitación. Bien, ahora la erosión intergranular. Entonces este tipo de ataque se localiza en los bordes de grano o en las áreas adyacentes a estos, bien, mientras que el resto del grano permanece inalterado. Bien, lo importante acá entonces es que se localiza en los bordes de grano o en las áreas adyacentes. Bien, entonces acá podemos ver, entonces estos son dos granos, esto está ubicado en el borde de estos dos granos. Bien, entonces esta zona se convierte en un ánodo y los granos en cátodos. Como consecuencia del desorden atómico presente en los bordes de grano de un metal policristalino, la energía de deformación almacenada es mayor en la región de los bordes que en el resto del grano. Bien, lo importante acá es que la energía de deformación almacenada es mayor en la región de los bordes que en el resto del grano. Bien, esto hace entonces al borde de grano más reactivo que el resto del grano. Teniendo esto en mente y bajo determinadas condiciones se produce, ya sea por falla o por enriquecimiento de un elemento de aleación, un cambio en la composición química del borde. Bien, o como veíamos en la filmina anterior, o cercano a él, disminuyendo su resistencia a la corrosión respecto del grano. Bien, entonces lo que ocurre es que esta corrosión intergranular hace que el material disminuya su resistencia a la corrosión. Bien, ok. ¿Esto por qué? Porque esta corrosión, o sea, esto que ocurre en el borde del grano hace al borde del grano más reactivo que todo el resto del grano. Bien, ¿y esto por qué ocurre? Por la falta o bien de enriquecimiento de un elemento de aleación. Muy bien. Entonces nosotros podemos ver acá qué ocurre en este esquema. Nosotros podemos ver varias zonas que en este caso, bueno, es hierro, ¿no? Lo que ocurre es que sufre algo que se llama sensibilización. Bien, ¿qué es la sensibilización? Bueno, es la precipitación de carburos de cromo en los bordes de grano. Entonces, hay una precipitación de carburos de cromo en los bordes de grano. Bien, lo que significa un decaimiento del contenido de cromo en la solución en las zonas adyacentes al límite de grano. ¿Bien? Esto es importante. Entonces hay un decaimiento, ¿bien?, del contenido de cromo en la solución en las zonas adyacentes al límite de grano. ¿Bien? Los factores y circunstancias que promueven la sensibilización de los inoxidables, en este caso austeníticos, son la serie 300 con un porcentaje de carbono mayor al 0.03% y sin elementos estabilizantes. Bien, acuérdense, estos son los factores que promueven la sensibilización, y la sensibilización de la precipitación de carburos de cromo en los bordes de grano. Bien, o sea, ocurre un decaimiento en el contenido de cromo
en solución, ¿bien? Y otros son prolongadas exposiciones a temperaturas entre 450 y 870 grados, ¿bien? O sea, al momento de la soldadura. Ok, vamos a ver entonces otra versión que nos permitirá un poco visualizar esto que estamos estudiando. Bien, sobre la corrosión intergranular. Bien, entonces, como ya dijimos, es la que se encuentra localizada en los límites de grano, en los bordes de grano. Bien, esto origina entonces pérdidas en la resistencia que desintegran los bordes de grano. Los aceros inoxidables, como vimos, contienen un importante porcentaje de carbono, lo cual lo hace estable y se fusiona muy bien con el carburo de cromo. Bien, sin embargo, cuando se somete el metal a un tratamiento térmico sobre los 1000 grados y su posterior templado, el carburo de cromo se descompone. Bien, cuando el acero es sometido a malos tratamientos térmicos, los átomos de carbono tienden a precipitar en la frontera reticular como carburos de cromo. Esta situación hace que la concentración de carburos de cromo sea mayor en la frontera reticular que en las zonas contiguas, lo que genera una difusión de este material entre una zona y otra. Esto da como resultado la disminución a la resistencia de corrosión, y a este fenómeno se le llama sensibilización. ¿Bien? Por último, la sensibilización hace que el acero inoxidable quede expuesto a la corrosión intergranular. Bien, cuando está en ambientes corrosivos. En algunos casos también reduce la resistencia a los fenómenos de corrosión por picadura o grieta, y en otro la corrosión bajo tensión. Bien, entonces fíjense que este diagrama entonces que nosotros veíamos acá, ¿sí?, es de un acero inoxidable, bien, que contiene un importante porcentaje en cromo, y se debe a ello que nosotros hayamos puesto acá que la sensibilización es justamente la precipitación de los carburos de cromo en los bordes de grano. Bien, esto entonces esa cantidad de cromo hace estable el acero inoxidable y se fusiona muy bien con los carburos de cromo. Bueno, el problema es que cuando se somete el metal a un tratamiento térmico, con su posterior templado, el carburo de cromo se descompone, y ahí está el problema. Por eso es que hay un decaimiento del contenido de cromo en la solución, bien, en las zonas adyacentes a los límites de grano. ¿Ok? Entonces ese es el inconveniente. Bien, a ese inconveniente se llama sensibilización. Nosotros tenemos entonces un ejemplo de corrosión intergranular. Bien, y cómo se ven afectados el material. Bien, este es entonces otro diagrama, y cómo se ve afectado usando un acero con este porcentaje de carbono menor a 0.03%. Fíjense en este diagrama también que nosotros tenemos acá. Ahí
poner. Ahí tenemos el grano, el precipitado, que es esta zona acá. Recién recuerden que hablábamos sobre el precipitado que ocurría con el cromo. Ahí está el precipitado Aquí también tenemos una precipitación continua de carburos en el límite de grano, debido a un tratamiento térmico. Bueno, y acá tenemos otros diagramas. Bien, las soluciones entonces: un recocido post soldadura entre 1000 y 1150 grados más un enfriamiento rápido. Bien, estos diagramas entonces son este número de acá que aparece ahí, es el tipo de material, y bueno, esto es lo que se ha utilizado. En este caso titanio, niobio, etc. ¿Ya? El siguiente punto es la erosión de corrosión. Bien, y lo que ocurre en esta forma de corrosión es que el ataque se ve acelerado debido a la combinación del ataque químico más la acción mecánica del fluido que se encuentra trabajando, digamos, con el mecanismo que se esté analizando, ¿ya? Muchas veces la velocidad del flujo no permite que se establezca la capa pasivadora que habíamos visto antes, que se ubica sobre la superficie del material, y por lo tanto se incrementa la acción química que tiene el fluido sobre la superficie del material. Este fenómeno se agrega ante la presencia de partículas sólidas suspendidas en el fluido, que generan esto que nosotros podemos ver acá. Ok, y dependiendo de la velocidad de rotación, etcétera, ustedes saben que se forma un flujo turbulento, y es este flujo turbulento el que empeora la situación. Esta forma de corrosión se combate entonces con una buena selección del material. Se puede reducir también la velocidad del fluido. Se puede promover que el flujo sea laminar. Se puede evitar también cambios abruptos en la dirección, superficies rugosas, obstrucciones innecesarias, soldaduras a tope desalineadas. Todo eso se debe evitar. Aumentar el espesor en aquellas áreas más vulnerables sería buena idea. Incrementar los diámetros de las cañerías, utilizar también postillos de fácil reposición, filtrar partículas sólidas. Acuérdense que las partículas sólidas son las que hacen que se gaste mucho más rápido el material. También podemos utilizar recubrimientos adecuados que pueden ayudar en el problema. Muy bien, la corrosión bajo aislación, entonces esto es bastante interesante. Este cilindro que ustedes ven acá tiene, no se ve, bueno, esto es una capa aislante, y el caño está acá. Entonces este caño está todo oxidado, a pesar de que la aislación lo está cubriendo. Bueno, es el resultado de esta corrosión por la acumulación de agua o vapor en la superficie del metal, bien, y debido a la aislación térmica. Entonces favorece este tipo de corrosión.
Bien, entonces decíamos sobre los aceros de carbono se manifiesta como corrosión uniforme o localizada. Bien, el pitting. Acuérdense que el pitting era la picadura, ¿sí? En los aceros inoxidables de la serie 300 que habíamos visto antes, es más como la bajo tensión, la corrosión bajo tensión y la picadura. Bien, los lugares donde frecuentemente ocurre el daño son donde el agua se acumula o penetra la aislación por gravedad, ¿sí? En las conexiones, soportes, en cañerías horizontales, en la parte inferior de las verticales en el fondo, etcétera. En la parte inferior, en las verticales, esto está mal estructurado. De todas maneras, la idea es que esta corrosión se da básicamente en aceros al carbono, ¿sí? Por una corrosión uniforme o localizada, bien, y en aceros inoxidables se da básicamente la corrosión bajo tensión y en picadura. Bien, ¿dónde ocurre esto? Básicamente donde hay un fluido, bien, y donde existe una penetración de la aislación por alguna razón, bien, ya sean cañerías o lo que sea. El rango de temperaturas críticas está entre los 50 y 100 grados, aunque puede ocurrir esto desde los menos 25 hasta los 150. Esta información, ya. Los sistemas que presentan variaciones de temperatura periódicas son más factibles de presentar esta parte, ¿sí? O sea, corrosión uniforme o localizada. Bien, eso es todo entonces para este video. Recuerden visitarnos en paralafacumenu.blogspot.com. Antes me gustaría decirles que van a encontrar varias versiones alternativas para ver el tema de la corrosión, por si quieren profundizar en algo. Aquí con respecto a la serie galvánica, está muy chévere esta presentación, porque ahí tenemos inicio y un tiempo después, cómo ocurre esto de las pilas, ¿no? Así que está muy bien, junto con la explicación que hemos visto, etcétera. Así que bueno, eso es todo. Chau.